Esta noche les vamos a traer una charla impartida por Esteban Sánchez Ruiz, quien nos viene a compartir algunos consejos en relación al cuidado y la estética canina. Esteban, por favor. El día de hoy, como parte de una iniciativa de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, vengo a hablarles un poco acerca de un tema que es muy importante para todos. Yo creo que una gran mayoría de rafaeleños tenemos mascotas en nuestro hogar. Es parte de nuestras familias, para muchos nuestras mascotas, para algunos es simplemente mascota, pero para otros es parte más de nuestra familia. Hoy les vengo a hablar un poco acerca del tema, empezando como tal por el procedimiento de la peluquería canina, o grooming, como se le conoce también. Siguiente. En cuanto a lo que es el proceso como tal de la peluquería o lo que se hace en el grooming, se debería de primero realizar una inspección o revisar lo que es el pelaje, el manto, la piel del animal, para poder determinar cuáles son los productos idóneos o los que debería de usarse para cada individuo. Dicho esto, les pongo ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, hay perros que tienen hongos, hay perros que tienen problemillas de piel, alergias, que tienen cierta disposición. Entonces no podemos utilizar el mismo producto en todos los perros o en todas las mascotas. De ahí la importancia siempre de realizar esa inspección para seguir a lo que es la selección de los productos. Hay, por ejemplo, clientes que me han dicho, puedo bañar el perro con el gato, perdón, con el champú del perro, y obviamente pues no, hay todo un conocimiento detrás de eso. Por ejemplo, el gato tiene un pH de 8.0 en su piel, los perros tienen un pH de 7.0. Si utilizamos un champú de perro en un gato, perfectamente podríamos intoxicar o causar problemas en este animal. Una parte muy importante también del grooming, que sería lo que sigue, el cepillado del perro como tal. El cepillado se debe utilizar el cepillo adecuado, ¿verdad? No podemos utilizar el mismo cepillo en todas nuestras mascotas. Depende del pelaje, del manto y de la raza de este animal. Luego vendría la parte del baño, que es muy importante, ¿verdad? En el baño tenemos que tomar en cuenta todo lo anterior, ¿verdad? No podemos utilizar el mismo champú en los perros, todos los perros deberían de bañarse con un agua temperada, ojalá. La temperatura corporal del perro es de aproximadamente 36 a 37 grados centígrados. Si bajamos eso, podemos provocar también enfermedades en el animal. Luego viene la parte del secado, lo cual es muy, muy importante, ya que si el perro queda húmedo podría provocar malos olores o problemas como los hongos o las bacterias, ¿verdad? Y ya luego, propiamente lo que ahorita está de moda en la gente, la palabra grooming, es a lo que se refiere justamente este trabajo, que es la peluquería canina, ya el corte como tal. El corte va de acuerdo a la raza y el requerimiento del animal, ¿verdad? Siempre poniendo como prioridad el bienestar y la salud del animal. Luego vendría la estética, ¿verdad? Luego viene como parte del procedimiento, en muchos lugares, lo que ya es el corte de uñas, limpieza de oídos y ciertos detalles que se le dan al animal para tener un trabajo un poco más completo. Siguiente. Luego iríamos con lo que son los productos, ¿verdad? Voy a ir desglosando las partes que ahora vimos en la línea del procedimiento como tal, y es justamente lo que les hablaba ahora. Por ejemplo, ahí salen una de las imágenes, la queratina, eso le deja el pelo lindísimo a los perros, es una de las cosas que más les gusta, es un buen tip para tener perros con un pelaje sano y frondoso. Hay champús medicados como los que salen en las imágenes. Ahí, por ejemplo, en una de las imágenes quise poner la foto para tener ese ejemplo, ¿verdad? Justamente, hay un champú específico para gatos. Tengo más o menos 8 años de trabajar para distintas veterinarias y en este tiempo hemos visto que han llegado inclusive animales intoxicados por esta situación. Hay sustancias como la cipermetrina que son tóxicas para el gato y que para el perro no. Entonces, de ahí la importancia de buscar un profesional que sepa del tema para evitarse, ¿verdad?, sustos con nuestras mascotas. Siguiente, por favor. Ahí en la próxima imagen, 2 ejemplos más, ¿verdad? Por ejemplo, en el que ven ahí el champú de peróxido de benzoilo, es un champú específico para perros que tienen problemas como la seborrea oleosa. Y en la otra imagen, un champú común y corriente que muchos de ustedes tal vez han visto,
en las veterinarias distintas donde quería hacer énfasis en esa parte, ¿verdad? De utilizar el producto adecuado para cada una de nuestras mascotas. No podemos utilizar los mismos productos en todos. Siguiente, por favor. Ahí venimos a la parte también muy importante. La gente cuando adquiere una mascota tiene que saber, y si ya la tenemos, que requiere ciertos cuidados. Los perros de pelaje largo, de ciertos tipos de mantos, también requieren de justamente eso, un cepillado periódico, constante. Si bien es cierto, cuando vamos al peluquero, cuando vamos a la veterinaria, realizan un trabajo completo, es parte de nuestra labor como propietarios, lo digo porque tengo varias mascotas, el estar ahí constantemente, ¿verdad? También ayudar de que esa salud de la piel y el pelaje del perro nos permita tener, ¿verdad? Una mascota por muchos más años y con una calidad de vida mejor, ¿verdad? Siguiente, por favor. Ahí un poco, tal vez ilustrando los procedimientos, lo que decía anteriormente con lo del cepillado y el baño del perro. Como pueden ver en la imagen, una tina de baño, ¿verdad? Algo, tal vez las instalaciones adecuadas y no solo los productos, sino también las herramientas que utilizamos para realizar esta labor, ¿verdad? No podemos utilizar tampoco el mismo cepillo en todos nuestros perros. Ahí en la imagen pueden ver los slicker corrientes, el cepillo de diente fino, que se utiliza para perros de cierto tipo de pelaje, como los French Poodle, pelaje más fino, una piel más delicada. Sale también en la imagen un cepillo para entresacar nudos, ¿verdad? Y el peine común y corriente, ¿verdad? Para utilizar en todo esto. Cuando ustedes contratan el servicio de un profesional en estas áreas, deberían también siempre estar pendientes de que todo este equipo de trabajo, las instalaciones estén bien desinfectadas. Con todo lo que estamos viviendo a nivel de país y en general, debemos extremar medidas de aseo y de higiene, no solo nosotros como comunidad rafaeleños, sino también con nuestras mascotas y ser conscientes de que al tenerlos bien aseaditos y todo, vamos a tener no solo un animal saludable que nos va a durar más años, sino que también estamos asegurando un ambiente limpio e higiénico en nuestro hogar, ¿verdad? Siguiente, por favor. Un par de imágenes, tal vez hay únicamente ilustrativas. El grooming como tal, o lo que se mencionaba anteriormente, la peluquería canina, si bien es cierto, nos encanta verlos con los lacitos o ver ciertos tipos de cortes, el grooming no solo es de manera estética, es salud para el animal, es preventivo. Ahí pueden ver inclusive, tal vez en otra de las imágenes, cómo se ilustra la posición en las manos, la posición inclusive de pasar la máquina, al cortar el pelo del perro, nos va a permitir no solo tener un acabado mejor, más profesional, sino que también vamos a evitar dañar la piel y el pelaje del animal. Muy importante a todas las personas que recurren al servicio de peluquería canina, siempre solicítenle a su peluquero que les muestre el producto que utiliza para desinfectar las cuchillas de los perros. Es muy, muy importante para evitar la transmisión de enfermedades de la piel entre uno u otra mascota. Ahí quería hacer énfasis en esa parte en cuanto a lo de la peluquería canina. Cortes existen muchísimos para todas las razas, van de acuerdo a la raza y a los requerimientos o necesidades del cliente. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Un par de ejemplos más de lo que es la peluquería. En algunos casos, aunque el perro tal vez queramos verlo peludito, como le gusta a la gente en los French Poodle y en ciertas razas, como les decía anteriormente, y tengo que reiterar en eso, primero está la salud del animal. Hay situaciones a veces por las cuales el veterinario o el profesional a quien ustedes escojan llevar su mascota, les va a decir, tal vez lo más recomendable es raparlo. En algunos casos se recomienda eliminar todo el pelaje para poder determinar si hay algún problema de piel y demás. La siguiente, por favor. En esa imagen se ilustra muy claramente un poco lo que les venía hablando hasta ahora en cuanto al manejo de la máquina como tal, el manejo de la tijera, qué partes del cuerpo del perro se recortan con máquina, cuáles con tijera, la posición inclusive de esta. Obviamente todo esto para asegurar que no se le vaya a producir ningún daño al animal. Siguiente, por favor. El corte de uñas, una parte súper importante y que para muchos dueños de mascotas resulta un problema, es un poco difícil cortarle las uñas a nuestras mascotas. Uno como profesional en esta área de lo que es el grooming o la peluquería canina tiene que ser consciente de que no es una parte más del trabajo como tal, es una parte esencial del trabajo como tal. Si dejamos crecer demasiado las uñas de nuestras mascotas, podemos llegar a provocar
hasta deformidades en los dedos o en las patas del animal, ya que la postura no es la correcta. Es como si nosotros anduviéramos con zapatos inadecuados para caminar o cosas así, porque el perro no tiene la postura correcta si las uñas están demasiado largas. Es una parte muy importante y que todo peluquero debería aplicar cuando se realiza la labor. Siguiente, por favor. La limpieza de oídos. Hay ciertas razas que no requieren tanto cuidado en esa área, pero hay otras que sí. Los French Poodle, los Schnauzer, los Cocker tienden a tener pelo no solo dentro del orificio, sino que también alrededor, y esto provoca que hayan problemas de bacterias, hongos y demás. Para no incurrir en gastos excesivos, y ya tenemos un problema de estos, lo mejor es lo preventivo. Y es que cada cierto tiempo, nosotros como propietarios de mascotas, y también desde la parte como profesional que brindamos el servicio, le decimos a nuestros clientes, es esencial en este tipo de razas dedicarle un tiempo a esa parte del cuerpo del animal, a la oreja. Se ha visto una gran incidencia en las veterinarias donde trabajo en infecciones de oído, más en esta época, estamos en una época lluviosa, hay mucha humedad. Para prevenir que todo esto suceda, llevar con cierta periodicidad al peluquero nuestra mascota, ¿verdad? Siguiente diapositiva. Ya por último, algunas generalidades cuanto a nuestras mascotas. La imagen es muy ilustrativa, igual ahí pueden ver. Siempre se lo digo a la gente, si ya tienes una mascota, tenés que averiguarte acerca de la raza. Y antes de adquirirla, si aún no la has adquirido y querés adquirir una mascota, tenés que tomar muchas cosas en cuenta. El espacio que tienes, el tiempo del que dispones y hasta el presupuesto del que dispones para poder tener esa mascota. Siempre es necesario tener a mano ciertos productos si tenemos una mascota, al igual que tenemos un botiquín para nosotros los humanos, tener ciertas cosas a mano para darle la debida atención a nuestras mascotas. Una parte también en la que tanto en las veterinarias donde trabajo, como yo lo tengo muy presente, depende de cada propietario la mascota, la salud que éste tenga y en general, si bien es cierto, nosotros brindamos un servicio tanto en las veterinarias como en la peluquería canina, mucho depende de nosotros, de nuestra responsabilidad como propietarios, que nuestra mascota esté saludable. Y finalmente también, si aún no has adquirido tu mascota, recomendación siempre realizar un presupuesto. Si no puedo tener un perro muy grande, pero quiero tener una mascota, para eso hay opciones, hay razas pequeñas, hay razas de perro que tienen el pelaje corto y no requieren tantos cuidados o tanto gasto si se quiere ver desde la parte económica. Siguiente diapositiva y ya para cerrar. Recomendaciones. Lógico, ¿verdad? Cada cierto tiempo llevar nuestra mascota al veterinario de manera preventiva. Revisar periódicamente, nosotros lo podemos hacer todos los días en nuestra casa, cuando cepillamos o cuando bañamos. La piel, las orejas, las uñas de nuestras mascotas nos dicen mucho. Si no hay un pelaje saludable, si no vemos un comportamiento adecuado o fuera de lo regular de la mascota, debemos tomar en cuenta eso. La alimentación es muy importante. De ahí la importancia de ir al chequeo veterinario constantemente. Y última recomendación sería el bienestar y la salud de nuestra mascota depende tanto del profesional que escogemos para que se encargue de eso, como de nosotros como propietarios. Y ahí estaríamos más o menos como... Bueno, Esteban, muchísimas gracias por la participación y por compartir todo este tema tan importante con nosotros. Más que agradecido con ustedes por la oportunidad de pasar esta información a la comunidad y también de poderme dar a conocer como profesional en el área. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches para usted, Esteban, y para todos los amigos que nos siguen mediante la plataforma de Zoom y mediante el Facebook Live de la Municipalidad de San Rafael Querétaro.